Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de este maravilloso libro. El libro es de George Steiner. Se llama Necesidad de música, como todos ustedes saben. George Steiner fue un gran intelectual francés. Y tuvo la fortuna de que vivió muchos años. Nació en 1929. Fue uno de los grandes pensadores, historiadores de la literatura. Sus intereses son bastante amplios, pero en este momento nos vamos a centrar en los intereses en la música y sobre todo, hojeando el libro, nos damos cuenta de que subyace la filosofía de la música al hablar de las características, de la inafabilidad, de la experiencia musical. Entonces, pues, los dejo en manos de expertos que van a comentarles este maravilloso libro. Es una compilación de ensayos, reseñas, notas al programa. Está, la verdad, precioso. Tenemos con nosotros al maestro Alfredo Escobar, a la maestra Mirel López Guzmán y al doctor Alfonso Colorado. Y cedo la palabra al maestro Escobar. Gracias, muy buenas tardes. Entonces ya damos inicio con la presentación del libro. Bueno, como ya bien lo decía la maestra Escudero, estamos hablando de un autor que tuvo una larga vida, un escritor, pero que era un enamorado de la música. Él, en todo momento a lo largo de este libro, que es una compilación de notas, de reseñas de otros musicólogos a los programas, él siempre está mostrando este amor por la música. Es un gran melómano, es lo que tengo que decir. Quiero destacar que durante el exordio, llamémosles exordio al prólogo del libro, Steiner se ocupa de un tema interesante y que nos llama a la reflexión. Es el concepto del museo en el arte virtual que todos conocemos, que nos ha permitido disfrutar de portentosas obras artísticas, esculturas, pinturas en grandes museos en el mundo. Y bueno, pero en la música ocurre de manera diferente. Por supuesto, podemos también disfrutar de la música antigua, como de la del Renacimiento hasta nuestros días, pero no la conocemos sino a través de las partituras en que los compositores se escribían, pero un papel no dice nada sobre todo al público. La música es un arte que no existe sino hasta el momento de ser ejecutada, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy importante la aportación de George Steiner, porque nos habla de un imaginario, de una sala de conciertos imaginaria, que gracias a la tecnología fue posible. ¿Cómo? Pues primero fue el invento del fonógrafo por parte de Edison hacia 1870, que evolucionó hasta los discos de acetatos de nuestros días, y bueno, ahora ya tenemos los archivos digitales, ¿no? Ya ni siquiera tenemos en físico los discos compactos o incluso las memorias. Bueno, entonces él dice que es muy importante este avance porque ha generado que más música sea escuchada por más personas. Hay muchas estaciones de radio, por ejemplo, que transmiten casi todo el día la música, pero aquí cabe preguntarse algo. Este avance tecnológico ha hecho que tal vez el gusto por la música ha inhibido el ir a las salas de concierto, o tal vez el perderse de escuchar la música en el momento en que se produce y no encajonada en una grabación que siempre suena igual. Entonces, al respecto, y quiero decir al respecto porque la mayoría de los músicos, que aquí hay bastantes, defienden la idea de la realización de la música en vivo, o sea, en el momento en que se produce. Pero en el mismo libro Steiner destaca también que hubo un gran pianista, un pianista genial llamado Glenn Gould, canadiense, que buscaba la perfección de su ejecución no en las salas de conciertos, sino en los estudios de grabación.
y casi no daba presentaciones en público. Son históricas las presentaciones que pudieron ser grabadas tanto en audio como en video de Glenn Gould. Entonces tenemos un caso especial, pero la mayoría de los músicos pues nos interesamos más que nada, perdón, creo que estaba el otro micrófono abierto. Más que nada nos interesa a la mayoría, y yo pienso que también al público, estar en un concierto en vivo. Bueno, entonces hablando de este libro, La necesidad de música, Steiner nos lleva por un reflexivo recorrido desde Pitágoras hasta la actualidad, en donde siempre prevalece un continuo preguntarnos acerca de la manera en cómo nos relacionamos con la música y lo que representa esta en nuestra vida. Así como esta reflexión, también Steiner se ocupa de resaltar figuras de artistas famosos, geniales, muy humanos, como es el caso del violinista Yehudi Menuhin, extraordinario músico que mantuvo una intensa actividad musical a lo largo de su vida y que seguramente tuvo contacto con Steiner, según lo podemos apreciar en el libro. Una de las partes que a mí me gusta y quiero comentar, y bueno, pues la invitación a leerlo, pues está, lo bueno es que ya están los libros por aquí, ¿verdad? Es cuando habla Steiner de los 3 mitos sobre la música que resultan crueles y violentos. A saber cuáles son estos 3 mitos. El de Orfeo, ¿sí?, que aún decapitado seguía cantando porque habían muerto su mujer. El de las sirenas, que con su canto seducen y pero cuando ya caen cautivos los hombres, pues entonces son igualmente ejecutados, y es muy cruel la forma como mueren. Y por supuesto el de la antigua Grecia, que habla de Aulus y de Aulus, que es la flauta, y de las cuerdas del arpa, en donde existe una pugna por saber cuál es el mejor, y finalmente gana la cuerda, que es el arpa, representada en un arpa, y que representa más exactitud que la pasionaria Aulos. Es una parte muy interesante. Y bueno, esa parte nos lleva a una reflexión muy importante. Es la forma de la música lo que aterra, esa libertad que puede irse hacia un lado o hacia otro. Y por ejemplo cita el caso de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que tuvo una considerable, que tomó un papel muy importante en la política cultural en el periodo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y que paradójicamente esta misma música es utilizada en la celebración para conmemorar la evacuación de los británicos de las playas de Dunkerque, un episodio muy conocido de la Segunda Guerra Mundial. Otro caso lo veremos más adelante en la época de Stalin. La verdad, y esto es un comentario que me permito derivar de la lectura del libro, porque un libro siempre permite, no solamente, como en este caso que estamos presentándolo, decir de qué se trata, sino qué genera. Y lo que a mí genera es una reflexión. Y digo que la verdad es que la música, como todo arte universal, no debería ser sujeto de ideologías y presiones de tiranos que intentan someter las conciencias y el desarrollo armonioso de la creación humana. El triste caso lo hemos visto últimamente con la guerra en Ucrania, en donde fueron vetados en muchas salas del mundo músicos rusos tan solo por ser rusos. Ojalá no se caiga en la tentación de vetar a cualquier artista relacionándose porque es partidario de un partido político o porque fue político, lo que sea, como suele ocurrir a veces, desgraciadamente, en América Latina. La música y el arte no pueden permitirse ser intolerantes, y esto, insisto, lo deriva este pensamiento en mí de parte de Steiner. Y a propósito de lo anterior, en otra de las partes que habla Steiner del músico Anton Weber, habemos que recordar que la familia de Anton Weber era afiliada al nacionalsocialismo, el mismo que generó la Segunda Guerra Mundial. Pero Steiner respeta y respetó mucho a su maestro Schoenberg, que era precisamente un judío, y nada tuvo que afectar a esta relación precisamente los motivos bélicos o las ideologías de guerra. Bueno, hablando de otra cosa, una de las partes que mucho disfruté
fue el solo a 3 voces, en donde se encuentran un músico, un matemático y un poeta, que cada uno trata de resaltar las virtudes de su arte de la mejor manera y en cierta forma se vuelve como una competencia. Pero con un espíritu conciliador, el poeta finalmente llama a la atención y dice que pues cada uno de ellos es importante y que juntos pueden caminar muy bien. Eso lo explica de una manera poética. En serio, habrá que leerlo tal como lo pone Steiner en su libro. También resulta muy interesante el comentario de Steiner a la reseña de Beethoven hecha por Emily Anderson. Aquí se habla de una importante edición de cartas, ni más ni menos que 450 cartas de Beethoven, que son muy apreciadas por los musicólogos. Deben ser muy apreciadas, por cierto. Nos da cuenta de un hombre que vivió, sufrió, tuvo éxitos, infortunios y toda clase de cosas como cualquier otro ser humano. Pero claro, siempre atrás de esto está el genio del compositor, de gran carácter y de un espíritu indomable. Bueno, ya no me falta mucho para dar la palabra aquí a mi compañera, perdón. Destaca una de las partes del libro en donde se aborda a Shostakovich. Este es un punto muy importante. Steiner se refiere a la reseña de Solomon Volkov, titulada Memoirs of Dmitri Shostakovich. Según Volkov, el compositor es un ser humano tremendamente afectado por el aborrecimiento a casi todo cuanto le rodea. Que si Toscanini por deformar la música, que si Prokofiev es un corrupto exhibicionista, que si el dramaturgo Feichbanger era un lambiscón repugnante, que si Shaw difundió un atajo de mentiras para glorificar la tiranía soviética, etcétera, etcétera. Sin embargo, toca varios puntos importantes de la vida de Shostakovich, un compositor que vivió enteramente el comunismo exacerbado de un dictador tan terrible como lo fue Stalin. Pero bueno, se pregunta Steiner, ¿el texto es genuino? Parece que no, ya que 6 compositores soviéticos denunciaron la compilación de Volkov como una falsificación. Esta compilación supuestamente reproduce apuntes y notas que escribió durante una serie de largas e íntimas relaciones con Shostakovich, pero están deformadas. Finalmente, Steiner nos informa que por fortuna existe una autobiografía escrita por el mismo Dmitri Shostakovich, mucho más exacta, profusa, convincente que la amarga crónica antes referida. Bueno, pues en este punto Steiner nos ofrece un importante punto de reflexión para dudar a veces de la existencia de textos novedosos que de pronto pueden aparecer y falsear la verdad, aunque vengas de un supuesto musicólogo como lo era Volkov. Existen en esta compilación de reseñas de Steiner muchas reseñas y datos importantes. Yo solo me permití citar algunos y para cerrar me gustaría mencionar algo personal a nombre del gremio de los músicos, porque este libro pues, es para que lo lea todo el mundo, sobre todo los melómanos, para tener una guía más y más información. Pero definitivamente estamos ante un libro ameno y de lectura fluida, elaborado todo este material, como ya decíamos antes, por un apasionado de la música como lo fue Steiner. Seguramente los melómanos y el público en general podrán encontrar en esta compilación importantes datos que eventualmente nos podrán servir como una guía en el tránsito por el mundo de la música. Pero también quiero aquí mencionar la importancia que representa también a otro sector involucrado, los músicos, ya que estos musicólogos teóricos, maestros, pedagogos y compositores, pero especialmente a quienes nos dedicamos a interpretar la música de grandes compositores, pues es a los ejecutantes. Menciono esto porque es común que en nuestro mundo nos consagremos, nosotros los intérpretes, a lograr la interpretación lo más, perdón por la redundancia, lo más fiel posible a las indicaciones de los compositores, basándonos por supuesto en la preparación técnica que nos exige este arte. Pero es muy importante ver todo lo que se genera a partir de una comprensión y su relación con el contexto en que fue creada. Esto definitivamente nos proporciona mejores ideas para la interpretación y sobre todo genera una conciencia global del arte y por ende de las capacidades de creación que yacen en lo profundo de nuestra sociedad. Es todo, maestra. Pues muchas gracias por
los datos tan puntuales, por las opiniones, pues realmente es muy importante para los músicos y para los no músicos, más importante porque es el conocimiento de alguien que no se pudo dedicar a la música porque tuvo un impedimento físico, pero de corazón y con todo un aparato intelectual bastante bien organizado. Fue egresado de Oxford, George Steiner. Entonces, pues, alguien que puede entregarse y entender la música de esta manera es maravilloso. Continuamos, le damos la palabra a la maestra Mirel López. Gracias, maestra Patti. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí en mi alma mater. Yo fui alumna de licenciatura de aquí de la Facultad de Música. Y bueno, ya entrando en materia, lo que quiero comentar es un poquito la impresión que tuve cuando me invitó la licenciada Guadalupe, ¿se llama? La directora. Ajá, sí, para ser partícipe de esta mesa. Y yo al principio, bueno, cuando tuve el libro en mis manos, yo pensé que iba a ser un libro especializado en música. Y no es que no lo sea, sino que cuando voy entrando ya en la lectura de este libro, me voy dando cuenta de que no tiene que ver lo que yo pensaba, sino que es un libro, es una compilación de artículos, reseñas y conferencias escritas por un melómano. Y bueno, esto cambia totalmente el enfoque desde el cual uno empieza a leerlo. ¿Por qué? Porque no emplea, digamos, el mismo lenguaje que emplearía un músico para escribir, sino es una persona que es un melómano, pero muy informado acerca de la música. Esto no sé si a ustedes seguramente les llamó la atención también, que tuviera tantos tecnicismos y cosas tan, palabras tan específicas de nuestro mundo, de la música. Ahora, quisiera ahondar un poquito en el prólogo, muy interesante porque este libro probablemente sería muy distinto si no tuviera este prólogo. Lo escribió Rafael Vargas Escalante. Y bueno, a través de ese prólogo podemos conocer más la figura de George Steiner, porque él nos empieza a introducir no solamente en la cuestión literaria de George Steiner, sino un poco en el contexto en el que él se crió y creció también. Y bueno, básicamente dice que en toda la obra literaria de Steiner se encuentra la música presente. Él no solamente escribió de música, sino escribió de muchas, muchas otras cosas. Sin embargo, aún en sus otras publicaciones, la música siempre está presente. Por lo tanto, pues se puede deducir que tenía un amor realmente impresionante y muy grande hacia la música. Él creció en un entorno muy educado de música y literatura particularmente. Por ahí dice que se podría haber dedicado fácilmente a la poesía y combinarla con el ensayo y la crítica. Bueno, también a la música. Desgraciadamente no fue músico porque tuvo una limitante súper grande. Al nacer sufrió de una condición que se llama parálisis branquial obstétrica. Esto quiere decir un daño en la red nerviosa que controla el movimiento y las sensaciones del brazo. Y bueno, es comúnmente llamada esta condición como brazo de trapo. Entonces, aunque hubiera querido tocar algún instrumento, estaba completamente impedido. En 1950 empieza a publicar. Estamos hablando que ya tiene mucho tiempo. Y bueno, entrando ya en el libro, él nos describe cómo la música tiene un efecto sobre nuestra identidad y conducta. Obviamente, la música que uno escucha tiene que ver con el lugar donde nace, donde crece, donde se desenvuelve, pero también gracias al alcance que tenemos ahora con la tecnología, con los CDs, con el Spotify, las redes sociales, etcétera, etcétera, uno puede acceder a música de cualquier parte del mundo prácticamente. Entonces, bueno, esto habla de que pues ya no es tan marcada la situación esta de que, bueno, yo nada más escucho música mexicana porque vivo en México. No, ya cada quien puede escuchar la música que le plazca. En otro de los ensayos
también me llama mucho la atención cómo hace hincapié en la cuestión didáctica de la música. Nos habla que cuando los museos, los teatros, las orquestas sinfónicas, las escuelas y las salas de ópera, cosa que es nueva para mí esto también, realmente cuando hacen bien su trabajo como educadores, pues pueden transformar una comunidad. Yo soy parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bueno, esto me queda claro, ¿no? Que realmente la OSX hace mucho trabajo de conciertos didácticos, no solamente para la comunidad universitaria, sino para niños, etcétera, etcétera. Pero cuando leí las casas de ópera dije, ok, aquí es algo nuevo para mí porque yo no lo había pensado como una cuestión didáctica también en la comunidad, ¿no? Y bueno, otra cosa que me llamó la atención, aunada a este tema que estoy abordando, es en uno de los ensayos también habla sobre Alban Berg, el compositor, y me llama mucho la atención cómo se adentra mucho en el análisis de la ópera Lulú. Se aventura tocando Alban Berg temas de actualidad realmente. Trata de blancas, lesbianismo, fraude, enfermedad, prisión, chantaje, asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Pobreza, violencia política, un montón de temas que pues de alguna manera son novedosos en la literatura de la ópera. Y esto también me saltó mucho a la vista a la hora que leí el libro. Y bueno, otro de los ensayos que habla sobre Menuhin, como bien mencionaba el maestro Alfredo hace rato, es realmente de llamar la atención toda esta camaradería que tenía con el violinista. Y me recordó hace muchos años que yo era estudiante, mi maestro de violín, el maestro Brunello, recuerdo que me puso un video con el maestro Menuhin tocando el segundo movimiento del tercer concierto de Mozart para violín. Yo quedé impresionada, o sea, sencillamente no tengo palabras para expresar eso que me provocó el haberlo visto y escuchado en un video. Y bueno, también la parte que decía el maestro Alfredo hace rato, en la que, ¿cómo se llama el ensayo? ¿A tres voces? Polifonía a tres voces, algo así, sí. Es que son muchos ensayos y muchos documentos los que están aquí. Es bien linda la manera en la que el músico, el matemático y el poeta, ¿verdad?, entran en una discusión de cuál es lo más importante en el mundo, si la música, si la matemática, si etcétera, etcétera. Y bueno, yo lo que particularmente llamó mi atención es cómo el músico al final dice, bueno, sí pueden ser las matemáticas, puede ser la palabra, pero finalmente la música subsistirá a pesar de que el hombre ya no esté. El hombre que cuando ya no esté sobre la tierra, de todos modos la música va a seguir. ¿Por qué? Porque el aire al pasar a través de un tubo produce música. Porque los árboles cuando se mecen producen música. Entonces eso la verdad es que sí me puso la piel chinita porque dije, es verdad, es verdad. Entonces bueno, esto sería básicamente lo que tengo que decirles del libro. Es muy interesante. Repito, yo empecé con la idea, a leerlo con la idea de que era un libro especializado, y no es que no lo sea, repito, sí lo es, pero es muy linda la manera en la que Steiner nos acerca al mundo de la música, porque es a través de los ojos de una persona que quiso ser músico quizá y que no pudo por un impedimento físico, lo cual es pues muy triste, pero demuestra en la manera de escribir acerca de la música el enorme amor que él tuvo hacia esta profesión. Y bueno, pues los invito a leerlo. Como son ensayos, realmente son documentos, es una compilación. Se puede leer fácilmente en partes, ¿no? No es para nada pesado, se puede leer en partes. Y bueno, eso es lo que tengo. Muchas gracias, maestra Mirel. Realmente lo que está señalando es muy, muy interesante porque es un libro que, como la música, tiene niveles de interpretación. O sea, lo puede abordar
alguien que no sepa de música y le va a dejar unas semillas muy buenas, algo muy bueno, una enseñanza, se va a empapar un poquito, pero lo puede tomar músicos y van a entender en otro nivel muchas cosas, porque la música, como también Steiner señala, ¿no? Finalmente es inefable. Pero dentro de la inefabilidad podemos hablar de ella. Y eso es lo maravilloso. Como intérpretes podemos hacer muchas cosas que son inefables. Y como teóricos, como intelectuales, también se puede decir cosas. Y repito, lo bonito de este libro que tiene una interpretación a varios niveles, como la buena música. Les damos la palabra al doctor Colorado. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro, al público asistente, y me siento muy contento, muy honrado de estar con maestras y maestros ejecutantes, ¿no? Con la maestra López, Escudero, el maestro Escobar, en un espacio como este, la Facultad de Música, donde comúnmente hay recitales, hay ejecución musical, y también hay muchas veces conferencias, eventos, coloquios, seminarios, congresos, ponencias de carácter más bien musicológico y técnico, y esta es una oportunidad para ver que el hecho musical se extiende todavía más allá. Los sonidos generan círculos concéntricos. Este libro, en primer lugar, es una primicia extraordinaria. George Steiner es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, que publicaba textos escritos originalmente en francés, en alemán y en inglés, y estuvo radicado en universidades y en los contextos académicos de esos tres medios lingüísticos y culturales. Sus trabajos son sobre todo sobre la traducción, sobre la teoría y la crítica literaria, sobre la historia política y sobre muchísimos temas. Y escribe un libro sobre temas musicales de manera muy variada. Y es una primicia importante, ¿por qué? Porque Steiner, que publica estos textos en suplementos, periódicos, revistas especializadas, por vez primera se publican como libro en lengua española, antes que en los demás contextos editoriales. Y creo que hay que rendir homenaje a la editorial Grano de Sal por esta propuesta, su creador Tomás Granados Salinas, y a Rafael Vargas por haber traducido y prologado este libro. Luego, me parece muy importante mostrar cómo este texto, este libro, esta colección de 32 textos muestran cómo la música es un circuito muy amplio donde cada elemento cuenta y hay muchísimos elementos. Está el compositor, está la obra, están los intérpretes, está el público, están los promotores, están los críticos, los teóricos, los historiadores, están los musicólogos, están los profesores de música, están los periodistas, están los técnicos cuando se graba algo, está quien escribe el programa de mano, están los organizadores, etcétera, y un larguísimo etcétera. En suma, se trata de un hecho complejo, pero además de ese primer círculo amplio, hay un círculo, un segundo círculo muchísimo más amplio y extenso, que permite ver, por ejemplo, a Steiner, que aunque escribe básicamente sobre música clásica, él diga, como científico social, yo me doy cuenta de que en este momento el hip hop y el rap tienen una inmensa penetración y son una auténtica ola en todo el mundo. Y si no me toca ver si está bien o mal, es un fenómeno social muy importante. ¿Qué más es lo que ve? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, me parece importante ver cómo este autor se conecta con ese contexto. Si por un lado con la música clásica una y otra vez vemos todavía la idea de que lo importante es el compositor, que es un género inaccesible, el que se rinde culto, y abajo están los intérpretes que pueden ser geniales o no también, y todo lo demás es secundario, porque el arte es eterno, intemporal, sublime, y todas estas cosas que colocan al hecho estético musical fuera del tiempo y del espacio. Aquí el autor muestra que se pueden decir tantas cosas cuando se relacionan esos contextos variados. ¿Y qué quiere decir? Que dedica varios textos a los arquitectos y las salas de conciertos que diseñan.
y ven cómo cuestiones como la acústica o el diseño arquitectónico son muy importantes. ¿Y qué tiene que ver? Estos textos muestran también, son testimonio de lo que distingue a una sociedad donde se toca mucha música, a una sociedad y un contexto donde haya un amplísimo circuito musical y la música no interesa únicamente a los melómanos, a los estudiantes de música y a los ejecutantes, sino prácticamente a cualquier académico, no importa si es sociólogo, antropólogo, arquitecto, ingeniero, enfermera, agrónomo, o si no está en la universidad, básicamente a la ciudadana y al ciudadano. ¿Por qué? Porque podemos ver cosas como el hecho de que aquí se ocupa de una ópera, de una compositora, Betsy Jolas, que estrena una ópera sobre Heinrich Schliemann, el famoso arqueólogo, que no tuvo estudios académicos, solo fue un gran lector, el descubridor de Troya, nada más y nada menos. Y Jolas, a su vez, se basó en una obra de teatro que se hizo a partir de un libro de un investigador. Entonces ahí vemos cómo un hecho va creando y dando pie a otras cosas, y lo que empieza como un libro académico, que supuestamente nadie más que académicos deberían leer, se vuelve una obra de teatro y después se vuelve una ópera que involucra a músicos, a directores, a dramaturgos, a cantantes, a ejecutantes, etc. ¿Y qué más? Que una figura como Claude Lévi-Strauss, un antropólogo famosísimo, que no solo famosísimo, influyentísimo, que no necesita presentación. Octavio Paz dedica un libro a Lévi-Strauss cuando están saliendo sus muy impactantes investigaciones mitológicas y otras. Pues una compositora francesa que es poco conocida en nuestro contexto, pero muy conocida en Francia y después en otros lugares, Clémentine Jammin, escribe una ópera sobre la obra de Strauss, Tristes Trópicos. Y ahí se genera la discusión, desde luego entre críticos musicales, músicos, porque es cómo se toca esto, cómo se canta, pero también entre antropólogos. Y también entre toda la comunidad inmigrante de muchos países, pero especialmente de lo que fue el antiguo imperio francés, que vive actualmente en París, pero en toda Francia, sobre cómo son retratadas sus respectivas culturas a través de esos textos del antropólogo y de la compositora. En fin, hay muchas cosas que comentar. Yo solo recordaría que Steiner se suma a una estirpe muy extensa de gente que no son músicos. Unos quisieron serlo, otros no, otros se negaron terminantemente a hacerlo y dijeron, hay manera de relacionarse con la música que no pase por ahí. Por eso insistiría que es tan importante, que han escrito sistemática y apasionadamente sobre música. Los escritores no lo voy a mencionar porque son una legión y los tenemos en nuestro propio contexto. Alejo Carpentier, cubano, es ese músico que llevo dentro. Juan Vicente Melo, importantísimo novelista, que escribió además muchas notas de concierto para la Sinfónica de Jalapa. No, hay otra estirpe también, como ¿quién? Como Richard Sennett, un sociólogo norteamericano que escribe un libro llamado El Respeto, en el cual habla sobre la arquitectura en Chicago y urbanismo y cuestiones de ese tipo, y muestra cómo la configuración musical se relaciona con ese contexto político, que no se puede entender ese contexto político, económico, social, si no se toma en cuenta la música. Y a partir de ahí menciona cosas específicas relacionadas sobre todo con el violonchelo. ¿Cuáles? Ustedes mismos pueden averiguarlo con mucho interés, especialmente los violonchelistas, o como, por ejemplo, Edward Said, el antropólogo palestino que funda junto a Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta, la orquesta del Diván de Oriente y Occidente, con músicos palestinos, israelíes, de varias naciones árabes, que tocan tanto en Israel como en el mundo árabe, a veces con mucha tensión política de por medio. Y Steiner se suma a esta pléyade para mostrar todos esos elementos diversos. Y en ese sentido me parece muy importante ver cómo esta labor conjunta se está haciendo aquí. Y es muy simbólico y significativo que estemos en la Facultad de Música, que estemos en una feria del libro, que estemos con maestras y maestros ejecutantes, que además muy recientemente dieron una muestra de lo que estamos hablando, porque justamente hace unos pocos días en el concierto inaugural de la Feria Internacional del Libro Universitario, ¿no?,
se tocó un programa dedicado a Chile, donde justamente participaron el coro Universidad Veracruzana bajo la dirección del maestro Noel Josafat García Melo, la Sinfónica de Jalapa, dirigidos por Martin Lebel, donde se tocó obra de Sergio Ortega, un compositor chileno que con la dictadura se exilia y que escribe una obra basada en un poema del famoso canto general de Pablo Neruda, Paz para los crepúsculos que vienen. Y entonces el programa de mano reproduce, por ejemplo, la primera edición de este libro publicado por vez primera en México. Los programas de mano ahora de la Sinfónica traen ilustraciones con textos al pie y largos ensayos escritos por académicos de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, del Conservatorio Nacional, del Centro Nacional de Investigación Musical y de otras universidades como la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, con la cual la UB tiene un convenio, o la Universidad de Chile, que en esta ocasión Miguel Ángel Castro, catedrático y director de la orquesta de esa universidad, escribió el texto. Este elemento muestra cómo esa vinculación importante y cómo puede ayudar, gracias a lo que ustedes han dicho de manera muy elocuente, cómo los textos, los programas de manos, los libros, todo forma un circuito que es muy importante. Y también ayer se vio con el concierto de la Sinfónica, justamente en el cual se tocó se tocaron Tierra Temporal de Moncayo, el concierto para clarinete de Jean Fancé y Caballos de Vapor de Carlos Chávez, con una nota extensa, erudita, del maestro Rey Alejandro Condre, director de grupos artísticos de difusión cultural. ¿Y qué es lo que me gustaría comentar para terminar? Cómo las maestras, los maestros que están aquí presentes inciden en el debate intelectual, académico, literario y de agenda pública cuando cantan y tocan sus instrumentos. Y es el hecho de que Caballos de Vapor, que para empezar es un ballet, ¿no? Se estrena en 1930 en Filadelfia, con la famosa Orquesta de Filadelfia, en ese momento una de las más famosas del mundo, con Leopold Stokowski, que tampoco necesita presentación, inmortalizado por Bugs Bunny, ¿no? Y es una obra que básicamente lo que hace es contraponer el norte mecanizado, tecnológicamente vanguardista, pragmático y utilitarista, al sur, a América Latina, donde hay una herencia cultural distinta. Ahora, nosotros podemos ver cómo presenta esto Chávez, divide en 3 movimientos la obra. La primera se llama Danza del Hombre, la segunda se llama Barco hacia el Trópico y describe un barco que va recorriendo el continente, y como en la primera parte hay una música tecnologizada, y también en la última, que es música de las máquinas. Y en los movimientos intermedios lo que se oye es un tango, un guapango y la guelaguetza. Y ahí también lo que se puede ver es cómo se está tomando postura en un debate que arranca desde antes, porque en 1900 el ensayista uruguayo José Enrique Rodó publica Ariel, donde dice: estamos contra el utilitarismo de Estados Unidos anglosajón, tecnologizado, desprovisto de valores, y nosotros los latinoamericanos debemos mirar hacia nuestra tradición hispánica, católica, y hacia la herencia griega. Y cuando Chávez, en los años finales de los 20 y luego los 30, escribe Caballos de Vapor, lo que está diciendo es: la respuesta no es Grecia, ni la herencia hispánica. La respuesta es otra. ¿Y cuál es? Es nuestra propia tradición cultural y nuestra forma de vida y de relacionarnos con la cultura. Y en ese ballet, los personajes, el vestuario y la escenografía fueron de Diego Rivera. Y en la parte inicial, los vestuarios son unos bailarinas vestidos como bujías, que en ese momento representaban lo innovador. Y por algo además se llama horsepower, en inglés, no en español, caballos de vapor, ¿no? Que en ese momento era como decir ahorita TikTok, ¿no? Y ¿cuáles son es el vestuario de los bailarines para representar a América Latina? El maíz, la milpa y un montón de cuestiones. Entonces, esta obra se inscribe plenamente en ese debate político ideológico, toma postura, se relaciona con el contexto previo. La sandunga ahora es extraordinariamente conocida, se han hecho muchos arreglos, que por cierto la de Chávez no es un arreglo, es una paráfrasis, pero fue justamente gracias a ese tipo de obras
que tomaban postura diciendo, después de la revolución ya no podemos seguir interpretando únicamente música europea y dando valor a esa tradición cultural, tenemos que hacer pintura. Allí está el muralismo y la pintura de Caballete y obras literarias como Los de Abajo, de Azuela, y un montón de cuestiones donde la mujer adquiere un papel protagónico, ¿sí? Como combatiente, revolucionaria, como la Adelita, y como artista y creadora. Y creo que es muy importante que se trabaje de manera conjunta en la Universidad Veracruzana, especialmente que tiene una infraestructura académica tan importante en la cual son protagonistas la infraestructura musical, musicológica, de las ciencias sociales, de las humanidades y del resto de las artes, justamente para poder aquilatar y proyectar de la manera adecuada, de manera conjunta, este tipo de legados. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes, maestras, maestros, que hayan aceptado la invitación de difusión cultural a través de la Feria Internacional del Libro para que nos compartieran su variada sapiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Colorado. Y bueno, pues después de lo que se ha dicho, pues se puede encontrar muchísimo más en el libro. De sobra decir que está totalmente recomendado y les agradecemos mucho su asistencia, su atención, y pues no me resta más que desearles una buena tarde y repito, gracias por haber estado con nosotros, gracias al doctor Colorado. Bueno, sí. Perdón, ¿alguna pregunta, algún comentario de ¿Le paso el micrófono? Es que están grabando. No. Gracias. Bueno, me ha gustado mucho escucharles a los tres, ¿no? Con cada quien con su aportación desde su disciplina. Y de pronto te oigo, Alfonso, hablar del canto general y yo soy diseñadora editorial y recuerdo que una alumna en un seminario de investigación habló del canto general de Neruda y como docentes nos pusimos nosotros en esta pasión por estas ediciones antiguas a buscar información. Y justo me emociona verlo esto en el programa de mano, porque esta es una edición realizada por Vicente Rojo, con tipos Bodoni, ¿no? Que fueron, pues, es una tipografía creada, ¿no? En el siglo XVI por los primeros tipógrafos. O sea, Bodoni ahora está en Word, ¿no? En los programas de cómputo, pero fueron grandes creadores tipográficos, iniciadores de la letra ya para imprimir los libros, ¿no? De linotipias, primero tipos móviles, luego linotipia, y entonces los escucho y observo cómo todo tiene que ver, ¿no? En este tipo pues sí, de relaciones de todo. Muchas gracias por por sus ponencias, sus comentarios. ¿Algún otro comentario? Qué bueno, qué bueno. ¿Sí me escuchan? Me gustaría preguntarle pues a todos los participantes, no a Alfonso, porque Alfonso sé de su manía y de su gusto por la música, pero sobre todo pues con la gente relacionada con las cuestiones musicales. George Steiner pues es un autor fundamental, digamos, la gente que está relacionada con la literatura, con el arte, con las humanidades, desde la academia, pues nos resulta un autor fundamental, ¿no? Es un autor, de hecho, clásico, ya podríamos decirlo así, para los estudios literarios, para la traducción literaria, pero específicamente, digamos, para la gente de música, ya sé que nos hicieron varios comentarios sobre el libro, ¿no?
pero ¿cómo lo ven en el contexto de su formación profesional, de las lecturas a las que se acercan, que puedo entender que son más relacionadas directamente con la cuestión musical, con la técnica, con el virtuosismo musical, con la biografía de autores musicales? Steiner, a pesar de su gran pasión por la música, pues era sobre todo un gran humanista, un gran escritor, un gran lector de literatura, pero ¿cómo lo ven ustedes como músicos? ¿No? ¿Pueden percibir toda esta parte trascendental o fundamental del autor? En fin, me gustaría escuchar alguna opinión. Ya está. Sí, muy buena pregunta. Es una reflexión que engloba varios aspectos. Nosotros, desde el punto de vista como músicos, como ya lo dijimos, gran parte de nuestro tiempo nos ocupa en perfeccionar nuestro arte. Pasamos muchas horas, pero no dejamos de ser seres humanos, pensantes, que hacen propuestas, que se integran a la sociedad de alguna u otra manera. Y entonces, desde mi punto de vista, yo veo a Steiner como un importante escritor que logra, de alguna manera, conjuntar todos los aspectos que engloban al ser humano, los aspectos positivos, los aspectos creativos, y por qué no decirlo también, todos esos aspectos históricos que incidieron en la historia que estamos viviendo. Y tiene esa capacidad, por eso se me hace muy, muy interesante su libro. Como ya lo decía, no me acuerdo si la maestra Mirel o el doctor Colorado, él es capaz de hablar de varios temas y conjuntarlos, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista como músico, claro que me importa mucho la manera apasionada primero que tiene hacia la música, ¿sí? Y después de cómo todo lo conjunta en pro del ser humano. Finalmente, como diría Federico Nietzsche, sin la música, la vida no tendría sentido. Breve, por favor. Breve. Bueno, pues felicitaciones por este tipo de eventos. Maestros, mi pregunta va dirigida realmente a si el título llega a cumplirse y bajo qué argumentos creen ustedes que realmente llega a afirmar que la música es una necesidad. Y sí lo quiero poner porque en el contexto hace poquito estaba viendo yo una entrevista con Dudamel, que es el protagonista ahora de todo este movimiento de formación en Latinoamérica, ¿verdad? Lo que hacía énfasis la maestra Mirel, la necesidad de la formación, ¿verdad? Y él llega a decir no nada más que es una necesidad, sino que es un derecho humano. Así es que yo quisiera saber si en este libro ustedes encontraron estos argumentos por Steiner para que nos convenza de que realmente la música es una necesidad. Gracias. Sí, el artículo donde habla de la necesidad de música no es tan extenso como debería ser quizá, pero sí ahonda en esta cuestión. Y bueno, recuerdo que me causó un poquito de curiosidad el hecho de que él relata, por ejemplo, la música en la época de Bach era hecha para una finalidad, ¿no? En la época de Mozart era hecha para una finalidad. Y bueno, lo que relata es que actualmente hemos perdido un poquito el respeto a la música. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, salgo de trabajar, llego a casa, pongo concierto de piano de Mozart, ¿no? Si voy a cocinar galletas o a hornear, pongo de fondo, qué sé yo, otra música. Entonces, él de lo que nos habla es que la atención hacia el quehacer de escuchar música la hemos disipado, la hemos perdido. Pero yo realmente en este punto no es que difiera, pero sí tengo otra opinión. Porque digo, bueno, realmente el hecho de que la música haya trascendido tantas fronteras y el hecho de que podemos tener ahora acceso a tantos tipos de música es muy importante. Y realmente por eso hemos conocido, ¿no? Música de todos lados, tenemos acceso a la música que queramos en el momento en que queramos. Pero bueno, él habla un poquito de este respeto.
¿no? Para él es una cuestión un poquito como de respeto, de, bueno, voy a escuchar esta música, pero mi atención está realmente ahí, no está disipada en otras actividades. Entonces, por ahí va la respuesta. Perdón, nada más para ahondar un poquito más. Hablando de la palabra necesidad, pues nosotros tenemos necesidad de tomar agua para mantener nuestro cuerpo hidratado. Hay necesidades vitales. Y el arte se llega a constituir como una necesidad vital del ser humano, del espíritu humano, algo muy intrínseco del ser humano. Eso sería lo que tendría que decir. Por eso la palabra necesidad. Pues nada más así como colofón. Estamos inmersos en un mundo de sonidos y no podemos evitarlo. Lo que sí tenemos, pues, la fortuna de poder satisfacer nuestra necesidad, pues hace 2, 3 siglos, por más que quisiéramos, no podíamos escuchar música. Ahora lo tenemos en vivo, aquí en Jalapa, gracias a la Universidad Veracruzana, tenemos muchas actividades musicales. Y bueno, pues también tenemos ahora todos los medios electrónicos para seleccionar lo que queramos escuchar y realmente sí, lo puedo decir, satisfacer esa necesidad de la música, del maravilloso mundo de los sonidos. Y qué más que bueno, nosotros como músicos, como intérpretes, pues tenemos la fortuna de estarlo haciendo. Y pues bueno, pues sí, realmente la música sí puede ser una necesidad y qué bueno que la podemos tener. Pues muchísimas gracias. Creo que ya cumplimos con el tiempo, ya nos pasamos unos minutitos, pero qué bonito fue muy bonito hacerlo de esa manera. Y muchísimas gracias por su atención y su presencia.